Hola, aparezco por aquí. Hoy quiero comentar un poco la entrada de Saturno en Piscis. Será el día 8 de marzo. Am, y bueno, antes de analizar esta posición y que puedas hacer la autoindagación en tu carta natal de qué se va a tratar, eh, am, estará bien también comentar un poco de dónde venimos, ¿no? De dónde viene Saturno. Si ahora ingresa en Piscis, viene de recorrer el signo de Acuario ha estado durante 2 años y medio aproximadamente. Por tanto, podemos hacer un repaso ahora que ya pasó ese tránsito, ¿no? Esa posición de la zona Acuario de nuestra carta. Estaría bien que localices a Acuario. Mira, voy a poner una carta aquí para a veces visualizándolo es mucho más fácil de lo que es decirlo así sin... Mira, esta es la carta del día 8, ¿vale? Del momento del día 8, cómo estarán los planetas. Pero fijémonos que este es el signo de Acuario, ¿sí? Este es el signo de Piscis. Saturno es este símbolo. Entonces, este planeta Saturno ha estado durante 2 años y medio recorriendo el signo de Acuario en nuestra carta natal, que cada uno lo tenemos en un lugar concreto y pertenece a una casa. Aquí si mirásemos en esta carta, pertenece a la casa 12, ¿sí? Porque el inicio de la casa corta en Acuario, por tanto, es el signo que pertenece a la casa 12. ¿Qué significa Acuario y en qué hemos estado durante 2 años y medio? A nivel más personal, ¿sí? Entonces tenemos que entender cuáles son las características o qué nos habla del arquetipo de Acuario y también entender qué es Saturno. Los tránsitos de Saturno siempre nos hablan de un proceso madurativo, de un proceso de maduración. En este caso, hemos estado madurando el área Acuario de nuestra carta natal durante 2 años y medio, ¿sí? Acuario tiene que ver con los cambios, ¿sí? Con utopías también, con proyectos diferentes, innovadores. Acuario es el signo de la revolución. Entonces aquí ya podemos deducir y cada uno puede verlo en su carta y mirar dónde está Acuario, qué casa ha estado, yo qué sé, te lo puedes encontrar en la casa 2 que tú tienes Acuario, ¿no? Allí he estado durante 2 años y medio Saturno. Por tanto, puedes evaluar sí, en tu propio contexto personal cómo ha sido esta maduración, aquellos cambios, por ejemplo, que has hecho realidad, porque Saturno es un principio de realidad, ¿sí? Aquel trabajo que también es Saturno, eh, que es realizado por algún proyecto, por algún cambio importante. ah, sí, aquello, por ejemplo, Acuario que tiene que ver con la utopía, quizá, pues cuánto ahora de realidad hay en aquello que veías y ahora lo ves, por ejemplo, diferente. En resumen, es un tránsito madurativo los tránsitos de Saturno. Ahora, Saturno ya se está despidiendo, está en los últimos grados de Acuario y el 8 de marzo va a ingresar ya, ¿ves? En el grado, esto estamos aquí en el día 8, en el grado 0 de Piscis. Y también va a recorrer este signo, Piscis, por largo tiempo. ¿Sí? Es un tránsito hasta mayo del 2025. Está mirando que me lo he notado aquí. Por tanto, es un proceso largo y ahora que vamos a hacer madurar el área Piscis de nuestra carta natal, ¿sí? Tomar responsabilidad, que es Saturno, compromiso. Saturno siempre da un toque de realismo, ¿sí? Por eso y describe un proceso de la vida donde, ah, sí, entre comillas, me estoy haciendo mayor, ¿sí? Estoy madurando esa área. ¿Qué es Piscis? ¿Sí? ¿Qué palabras clave? ¿Cómo entendemos a Piscis? Piscis es un signo que nos habla de lo irracional, de lo intangible, de lo espiritual, de lo no visible.
es el signo que tiene que ver con, por tanto, si hablamos de lo no tangible, espiritual, un signo donde no hay límites, ¿sí? Es un signo también que tiene que ver con la trascendencia, porque es el último signo del zodíaco, ¿sí? Todo va siguiendo como su lógica. También tiene que ver con aquellos anhelos del alma o anhelos del ser, tiene que ver con los sueños, con las ilusiones y desilusiones también. Piscis tiene por regente a Júpiter y a Neptuno, tiene dos regentes. Y por tanto, tiene que ver con aquellos, por ejemplo, con ideales. Por ejemplo, Júpiter son ideales, ¿sí? Ay, a ver, que se me ha puesto aquí esto. Vale, ya está. Entonces, vamos a hacer una maduración de todas estas temáticas en nuestra vida. Es decir, por ejemplo, si Piscis tiene que ver con mis sueños, con mis anhelos, con la conexión interior, con temas ¿sí? Sobre algo intangible, lo vamos a estar aterrizando, ¿sí? Si yo, perdón, y esto dependerá también de cómo cada uno vive a Piscis. Si yo he idealizado, ¿sí? De forma pisciana, que tiene que ver con idealizar algún proyecto, situación, persona, lo que sea que yo he idealizado, que es más un ideal, durante este periodo de este tiempo que Saturno va a recorrer a Piscis, voy a aterrizar este ideal, ¿sí? Si era un ideal que no estaba bien aterrizado, sino que lo veía color de rosa, ¿sí? En este transcurso de ese tiempo voy a ver cómo es asentar esto a la realidad, ¿sí? Eso sería como un ajuste también de expectativas a la realidad, ¿sí? A las condiciones, aquello que estoy viviendo y que hace que esto sea posible o que no, o que yo para hacerlo posible tengo que reajustar expectativas. Saturno es un planeta que nos habla de compromiso, nos habla de rigor, nos habla, como te decía, sí, de un proceso madurativo, nos habla tiene que ver con un principio de la realidad y también con un principio del tiempo, ¿no? Por el que estamos regidos. Entonces, vamos a estar ajustando esta realidad pisciana para cada uno y sobre todo en la casa que estés. Ya tengo a Piscis en la casa 3, que es el área de comunicación, es el área, ¿no? del pensamiento, es el área del aprendizaje. Y es el área, por ejemplo, de la relación con los hermanos o las relaciones con el ambiente más próximo, que es la casa 3. Bueno, pues voy a estar un periodo de maduración, de toma de compromiso en estas temáticas concretas que serían la casa 3. Quizá me pongo, sí, como tiene que ver con el aprendizaje, algún tipo de estudios que ahora los hago en serio o me lo tomo más en serio o me causa esto esfuerzo, que también tiene que ver con Saturno, y yo había idealizado quizá algo, por ejemplo, para poner un ejemplo, la astrología, ¿no? Que la podemos ver. Es uraniana también, pero también la podemos ver pisciana porque estamos hablando de símbolos, de arquetipos y de algo muy intangible que lo estamos traduciendo a un lenguaje concreto, ¿no? A lo racional, pero viene de algo mucho más abierto que es Piscis. Imaginaos que yo me pongo esto me gusta la astrología, es algo que me fascina y un día decido ponerme a estudiar astrología en serio, ¿sí? Y me doy cuenta que requiere de mucho estudio, requiere de mucha práctica. Yo tenía un ideal o una visión pisciana, quizá, y luego me pongo, por ejemplo, a estudiarla y me doy cuenta, wow, aquí realmente también hay técnica, ¿no? Hay mucha concreción, hay mucho estudio. Es necesario de mucha práctica para desarrollar, por ejemplo, el conocimiento sobre la astrología. Y aquí estaríamos adaptando las expectativas, aquel ideal que yo tengo, a la realidad. Otra manera, porque hay mil maneras, estamos hablando de signos, de símbolos y arquetipos.
Otra manera es esto, trabajar duro por nuestros sueños, que es Piscis. ¿Sí? Imaginemos que yo tengo un sueño, una ilusión, un anhelo, que es vivir, tener una casa en la playa o en la montaña. Y esto ya hace tiempo yo que quiero cumplir este sueño. ¿Sí? Con Saturno en Piscis voy a estar trabajando, bajando a la realidad, cómo hago yo posible materializar que esto sea real en mi vida. ¿Sí? Una cosa es el ideal y Saturno que nos pide compromiso realmente. Tú estás comprometida a tomar decisiones, hacer todo lo que conlleva, ¿sí? El trabajo, el tiempo, mantenerte en el tiempo con tu visión por la lucha de ese sueño, por ejemplo, de hacerlo realidad. ¿Estás dispuesta a esto o lo vives como una desilusión? Ostras, yo pensaba que esto sería más fácil, haciendo esto y esto ya lo tendría y ahora me doy cuenta, ¿sí? Por ejemplo, veo, yo qué sé, en internet cómo personas de éxito, por las dos cosas que hacen, wow, cómo están moviendo, cómo están... Esto es una ilusión de lo que a mí me parece lo que está sucediendo ahí. Y yo determino que, mira, pues voy a hacer también esto igual, porque, wow, veo que tienen éxito haciendo solo estos dos vídeos hablando de no sé qué, ¿no? Y luego yo puedo vivir una desilusión porque quizá no estoy siendo realista, ¿sí? He hecho dos vídeos de esto que resulta que es la bomba y que así es, ¿sí? Han logrado tal cosa. Y en lo que es mi realidad, no me he dado cuenta quizá que, bueno, que no eran dos vídeos, que llevan 8 años trabajando y ahora están recogiendo frutos. Que no es solo lo que veo, ¿no? Lo aparente, aquello que me muestran por ahí, sino que hay un trabajo muy arduo detrás. Y entonces, esto tiene que ver con el ilusionismo de Piscis y nos vuelvo como más prácticas, más maduras, ¿sí? Habla de este proceso. También de todo lo que sean prácticas, constancia, disciplina, en, yo qué sé, técnicas, por ejemplo, espirituales, que durante un periodo, pues aquello que en lo que yo jugaba, que de tanto en tanto hacía alguna clase de yoga o me gustaba estas temáticas y que tengan que ver con Piscis, ahora realmente sí me involucro y hago realmente una disciplina de esto y lo pongo en práctica y se convierte en una base real en mi vida, que es Saturno engranando a Piscis. Por tanto, podemos vivir en todo este periodo este juego entre la ilusión y la desilusión, ¿no? De cuándo concretamente no he medido la realidad bien, ¿sí? Porque Piscis está relacionado, como te decía, a veces a ver la realidad, ¿no? Donde todo es posible porque no hay límites. Y sí que es cierto que desde un nivel, ¿sí? No hay límites y todo está conectado, ¿sí? Pero cuando vivo esto en la realidad, ¿qué significa, por ejemplo? ¿Sí? Si no hay, por ejemplo, entre parejas, ¿no? El amor incondicional sin límites, lo doy todo hasta sacrificarme. Por ejemplo, esto es pisciano, ¿sí? Con Saturno aquí maduraría y me daría cuenta a través de la experiencia que darlo todo me desgasta y que quizá no estoy recibiendo nada a cambio. Es decir, que hay un proceso madurativo de poner límites, ¿no? Un equilibrio entre el dar y el recibir. Y aunque desde un nivel estamos todos unidos, ¿sí? En la realidad hay como unos límites con los que también tengo que, sí, madurar, desarrollarme y los voy entendiendo a través de la experiencia. Ahí tenemos como temáticas de lo que va a ir significando que aquí dónde está la información concreta. Tienes que mirarte en qué casa está Piscis, ¿sí? Y para poder, porque aunque quedan muy pocos días, esto no es que el día 8 de repente notamos algo, sino que este proceso como que ya está a los últimos grados de Acuario, sí, ahí trabajando, dándolo todo aún por el cambio, pero ya se empieza a notar. De hecho, tuvimos esta luna nueva, si recibiste la newsletter que ya estaba, donde te expliqué, ¿no? Todo sobre ella, pero parecía como un anuncio de este ingreso de Saturno en Piscis. ¿Por qué? Porque era una luna nueva en conjunción a Saturno, ¿sí? En Piscis además, y era como el inicio que nos cuenta una historia, es decir, que esta disposición ya es palpable en el ambiente a partir de la luna nueva que inició un proceso
de aquello que, ¿no? Sobre estas temáticas en 6 meses quiero materializar, darle forma, teniendo en cuenta, pero no me quiero ir de tema, la luna nueva ya la vimos, pero lo que quiero decir con esto es que ya podemos empezar a vislumbrar cómo estoy yo viviendo esto. ¿Qué es lo interesante? Más que irnos a esto qué significará para mí. Cuando hacemos, nos da miedo, nos desempoderamos porque es como sucede algo externo. Entonces no, ahí hay un proceso madurativo. Lo que voy a hacer es poner el significado de cada casa en la descripción de este vídeo, que me parece que te puede ayudar más que ahora describir cada una de las casas, que se te puede hacer eterno si empiezo por la 1 y tú tienes a Saturno en Piscis en 12, para que nadie desespere y a ver si funciona y me lo decís. Voy a poner en la descripción de este vídeo el significado de cada casa, que son las casas del área de experiencia, donde voy a experimentar, de hecho, esta posición, ¿sí? Para que puedas ya indagar. Por otra parte, decir que no todos vivimos igual, como ves. Hablamos de un arquetipo, sí que te digo en general las temáticas para que te lo puedas llevar a ti, a tus temáticas. Y por otra parte, no es lo mismo, por ejemplo, una persona que tenga el Sol en Piscis o planetas en Piscis en su carta natal, porque obviamente este tránsito, mira, los planetas son como funciones psicológicas o personajes internos. Por ejemplo, el Sol es la identidad, mi identidad, también la consciencia, ¿sí? Marte simboliza mi forma de actuar, ¿sí? Como llevo mis iniciativas. Es un planeta que nos habla de autoafirmación, ¿sí? Como salgo a la lucha por lo que quiero, de agresividad y de conquista. Si me voy a Mercurio, representa una función que es la inteligencia, mi forma de pensar, de percibir. ¿Qué quiero decir con esto? Que dependiendo ya de cada carta, podemos ahí ir afinando en el proceso concreto que cada uno vive. Si, por ejemplo, yo tengo el Sol en Piscis, en los primeros grados de Piscis, ya estoy notando este ingreso, ¿sí? De Saturno al Sol, y lo que representa este tránsito es una maduración a nivel de todo lo que te digo, pero también a nivel identitario, que es el Sol, ¿sí? A nivel de mi identidad. Y luego ahí le sumamos información de en qué área se da. Si yo tengo el Sol en casa 10, en Piscis, en el grado pongamos 0, ¿sí? En el primer grado, entonces Saturno va a ingresar ahí y esto está describiendo un proceso de mi vida donde hay mucha maduración a nivel identitario en el área profesional, vocacional, por ejemplo. ¿Vale? Si el tránsito se acerca a mi Mercurio, porque yo tengo Mercurio en Piscis, bueno, pues todo lo que sea aterrizar ideas, madurar todo lo que es, sí, mi forma de pensar o poner orden a mi pensamiento o a la información. Porque, por ejemplo, Piscis, como tiene que ver con el no límite, con el océano, ¿sí? Donde no hay límite, también es un signo relacionado con el caos, ¿sí? Por eso también su opuesto es el signo de Virgo, ¿sí? Que es el orden. Porque conforme más me ordeno, más me clarifico, porque si no, sí, este mar sin límites también es el caos. Por tanto, si hay planetas ahí, pues bueno, describen, y por eso es interesante conocer la carta y los tránsitos, por ejemplo, un proceso donde, bueno, aprovechar para ordenar el pensamiento o para materializar mis ideas o aquello que tengo, sí, mis ideas piscianas, si tengo a Mercurio, por ejemplo, en Piscis, darles una forma, hacer algo material, ¿sí? De mi pensamiento, o ordenar mi pensamiento, ver el efecto importante que tiene el ordenar mi discurso, la comunicación, por ejemplo, ¿vale? Que puede ser un poco más caótica sin ese orden, por ejemplo. Bueno, esto te lo digo porque aparte de que hayan planetas en sí, en Piscis, que los tengas ahí y puedas desarrollar, bueno, pues diferentes funciones, ¿no? Que es lo que significan los planetas. También puede Saturno hacer algún tipo de contacto a nivel matemático con planetas que estén distribuidos por la carta y esto nos va dando como más información, ¿vale? Más precisa, más concreta, por eso es importante, sí, llevárnoslo al propio proceso y conocer la carta, o consultar nuestros tránsitos si no sabemos de astrología.
Pero en general, sí, a nivel colectivo, todo el mundo vamos a tener a Saturno recorriendo el signo de Piscis durante un periodo muy largo. Ah, como he empezado el vídeo, ¿no? ¿De dónde vengo? Que es de una maduración de toda el área acuario de mi carta natal. Ahí en retrospectiva lo podemos ver más claro. Qué cambios y en qué área de mi carta natal se han dado y materializado, con qué me he comprometido, ¿sí? Con todo lo que te comentaba que significa acuario. Y ahora iniciamos un proceso de responsabilidad, de compromiso, de dar forma a lo pisciano. ¿Sí? Saturno es un planeta también que regula, que ¿sí? Nos habla de materializar, de dar forma, de rigor. A veces hay aquellos sueños o anhelos que tengo, o así, o aquel proyecto que anhelo, o que tengo una visión muy clara de lo que quiero, de qué es, de dónde quiero llegar. Y con la entrada de Saturno, pues bueno, vamos a ir paso a paso y reajustando, como te decía, expectativas, dando cuenta de dónde, sí, mis ideales me separan de la realidad. Saturno también a veces implica un sacrificio, a veces, ostras, para cumplir ese sueño, que estoy en ello, también implica una renuncia, ¿sí? Un movimiento madurativo que decimos de quizá tengo que tomar decisiones que me tienen inquieta, ¿sí? Porque para conseguir esto, para realizar este anhelo, este proyecto, para vivir según mis ideales, quizá, pues tengo que renunciar a ciertas cosas para comprometerme con otras. ¿Sí? Esto es muy Saturno, Piscis, por ejemplo, para darte, eh, sí, para que te lo puedas llevar a cuál es tu vivencia. Entonces, bueno, hasta aquí. Si tienes alguna pregunta, puedes hacérmela en comentarios. Te voy a dejar, ¿sí? La descripción de cada casa para que puedas hacer tu autoindagación. Y bueno, recordemos que Saturno ingresa el día 8 en Piscis y va a estar hasta mayo del 2025. Es decir, hablamos de todo un proceso de cada una en un área muy concreta de la carta natal, es decir, de tu experiencia. ¿Vale? Sí que decir que Plutón también va a estar ingresando dentro de poquito, también va a ser en marzo, en el signo de Acuario, ¿sí? Voy a hacer otro vídeo para separarlo, pero bueno, te lo comento porque bueno, es un mes de mucho movimiento, porque cuando planetas tan importantes cambian de signo, se nota, ¿sí? Se nota este cambio energético o cambio, sí, sí, en algo que sutilmente se puede percibir. ¿De acuerdo? En otro vídeo hablaremos de Plutón en Acuario. Va a ingresar, es cierto, en marzo. Va a estar Plutón en Acuario, ¿eh? Luego va a estar en Acuario hasta más o menos julio, pero luego se va a volver a los últimos grados. Sabéis que los planetas tienen una retrogradación. Va a volver a Capricornio a los últimos grados, ¿sí? Y no va a volver a Acuario, me anotaba aquí, hasta ya el año que viene. Es decir, que será como un pequeño testeo que voy a hacer un vídeo aparte para que también lo podemos explorar cuando suceda, qué temáticas puede traer, pero no es que se quede ya, eh, cuando Plutón ya se quede definitivamente en Acuario, va a estar durante 20 años en Acuario, ¿sí? Es decir, que estos planetas hablan de, bueno, más Plutón, ¿no? De procesos importantísimos. Es un planeta muy lento, que tardan mucho en su avance, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a ver aparte, ¿vale? Espero que te sirva este vídeo. Cualquier pregunta, cosa que me quieras comentar, me lo dejas aquí en comentarios, ¿vale? Un beso.